Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que son los dispositivos y después vamos a ver un documental. En las computadoras, eh, a la hora de hacer este mantenimiento, hay ciertas zonas que debemos eh, tener presente para, eh, para la hora, digamos, de revisar, ¿verdad? Y cuáles pueden ser sustituibles, cuáles pueden ser revisables, cuáles mejor no tocarlas, ¿verdad? Ok, lo primero que voy a hacer acá es mostrarles más o menos cómo puedo armar yo una computadora, no desde cero, pero sí como partes por partes a la hora, porque no sabemos si para la empresa que vamos a trabajar o para nosotros mismos que vamos a montar una empresa, vamos a tener que montar computadoras desde cero. Entonces, voy a buscar un dibujo que me funcione. Puede ser este. Aquí tengo la tarjeta madre. Por acá tenemos los slots, tenemos los puertos de teclado y mouse, el HDMI, aquí está también el conector para el BGB, el audio y video, los slots eh, para memoria RAM y aquí los slots para tarjetas de red, tarjetas de video, tarjetas de Bluetooth, etcétera. Por acá tenemos lo que es el reloj, que el reloj es muy importante, el reloj, perdón, la batería del reloj, que es muy importante porque la batería del reloj, vamos a empezar con ese. eh, La batería del reloj es el componente en una computadora que nos permite tener la hora. Si ustedes alguna vez encuentran una computadora que ella está dando de fecha el 1 de enero del 2000 a las 12 de la noche, la batería de este reloj, que probablemente va a ser igual a esta, está agotada. La única manera de que se cambie la hora y cuando se la apague, vuelve otra vez a batería a esa fecha, es retirando la batería vieja y colocando una nueva. Estas baterías normalmente las venden en relojerías, entonces no hay ningún problema. Eh, Después de ello, ese es un primer sustituto. Luego las RAMs se colocan en esa área que les dije yo. Aquí, aquí y otro. Por acá tenemos el procesador. Aquí hay un detalle.
Cuando nosotros despegamos el procesador para hacer un mantenimiento, ya sea de cambio de pasta térmica, nos vamos a encontrar algo como esto. Esto se llama socket. Y en él, la forma de conectar es de la siguiente manera. Nosotros primero tenemos que saber cuál procesador es compatible con este socket. ¿Cómo se guía uno? Por ejemplo, vean que este procesador no tiene pines en las esquinas. Entonces tendríamos que buscar un socket que no tenga pines en las esquinas. Esto que ven por aquí son las resistencias que vienen siendo lo que hace contacto con acá, que es donde están sus cerebros o núcleos, que es lo que le dan la potencia y el funcional. Y usted lo introduce. Y encima de eso está esta palanca para que ella haga como un seguro. Y encima de eso, en esta parte que ustedes ven acá, acá se coloca la pasta térmica y encima va el disipador. Entonces, así funciona lo que es un procesador, que también es, como les dije yo, es sustituible, es, eh, es reparable, es intercambiable. Okay. Lo que es el disipador y demás, ustedes lo que pueden hacer es, para quitar el polvo, simplemente eso, ¿verdad? Con una escobilla o una sopladora, zafar los slots para limpiar el polvo que pueden dar los contactos de aquí. Aquí están los buses de datos, donde se conectan, digamos, las unidades de algunas tarjetas que se ponen aquí, como el disco duro, el SSD, eh, las tarjetas de video, la fuente de poder, todo eso. Y ya lo demás son ya capacitores y circuitos integrados que ayudan al funcionamiento de la máquina. Entonces, eso es lo que quería enseñarles por ahí en esa parte. Ahora vamos a observar lo que es el documental. Y luego de observar ese documental, van a hacer la siguiente actividad. La actividad es la siguiente. Dice ver el documental Mentes Brillantes y hacer un resumen de los cuales los dispositivos periféricos de entrada y salida y además de cuáles se ven ellos. Bueno, perdón. Ver el documental Mentes Brillantes, hacer un resumen del cual un resumen de cuáles dispositivos periféricos de entrada y salida y demás se ven en la película, bueno, en el documental o en ellos. Y hacer una lista ahí, dónde aparecen, qué función tienen, todo eso lo tienen que hacer en el documento, en el resumen que les estoy pidiendo del documental. El resumen no importa cuántas horas tenga, simplemente esa va a ser la actividad de la clase y después pueden proceder a hacer el examen. ¿Qué más? Y bueno, creo que por esta clase eso sería. Muchas gracias. El texto es historia. Bienvenido al futuro. Al futuro de Apple. ¡Qué genial! La era digital no nació pacíficamente. Surgió a partir de una rivalidad amarga entre dos de las mentes más influyentes que el mundo haya conocido. Bill Gates, el joven prodigio de las computadoras. Tenemos un sistema operativo. Y Steve Jobs, el innovador carismático. Hoy, por primera vez en la historia, me gustaría que Macintosh hablara por sí misma. Dos pensadores brillantes. Te diré algo. Te dejaré invertir $1 millón en mi compañía. Dispuestos a hacer lo que sea necesario. ¿Cómo suenan 50,000? Suena increíble. Para pasar a la historia. Teníamos un acuerdo que tú aceptaste. Como el hombre que haría a la computadora personal. Si Apple cae, no tendrás competencia.
y cambiar al mundo para siempre. Computadoras, Jobs versus Gates. Mentes brillantes. Un adolescente y su amigo tienen una misión: entrar ilegalmente en su centro de cómputo local y conseguir algo de tiempo gratis de computadora. El nombre del pirata informático es Bill Gates. Bill Gates era un tipo que venía de una familia buena en Seattle. Tenía una buena educación, era un sujeto inteligente, era a todas luces un tipo muy determinado y competitivo. Esa era su naturaleza. Bill quería ganar. Incluso de adolescente, Gates posee un conocimiento poco común. Sabe cómo operar una computadora central. Las computadoras centrales eran estas computadoras enormes que usaban los expertos para calcular datos. Pero eran utilizadas por las corporaciones. Los dioses de la tecnología tenían que operar estas cosas. No podían ser manejadas por personas comunes. En 1974, el concepto de computadora personal no existe. Hasta que una compañía de Nuevo México presenta la primera computadora lo suficientemente pequeña como para ser usada por el público en general. Se llama la Altair 8800. Era un juguete para probar un concepto. Era un juguete sofisticado. Era una dirección, pero no hacía muchas cosas. No tenía una terminal, no tenía teclado, no tenía ninguna de las cosas que normalmente asociamos con una computadora hoy en día. Lo más importante es que no existe una forma fácil de hacerla funcionar. Cuando la Altair se lanza, Bill Gates es un estudiante de la Universidad de Harvard. Gates y su amigo Paul Allen saben que para ser útil, la Altair necesita un lenguaje de programación. Y deciden darle uno. Bill Gates y Paul Allen sintieron que algo estaba en el aire. No querían pasar los próximos 2 o 3 años viendo pasar el desfile. Utilizan una forma primitiva de programación en la que se perforan agujeros en carretes de papel y patrones que forman comandos. Para demostrar que su programa funciona, tendrán que llevarlo directamente a los creadores de la Altair. Ve tú. Te ves mayor, te tomarán en serio. Ok. Pero Gates y Allen no son los únicos determinados a hacer que las computadoras sean más fáciles de usar. A 5.000 kilómetros de distancia, el futuro de la computadora personal se imagina de una forma completamente diferente. Steve Jobs es un desertor universitario que acaba de regresar de una búsqueda espiritual en la India y tiene una experiencia limitada en computadoras. Él era parte de los hippies, las drogas y toda clase de estilos de vida alternativos. No estaba capacitado en la informática. Uno de los amigos de Jobs es Steve Wozniak, un aficionado de la electrónica y las computadoras, al que se le ocurrió una idea radical. Hola, ¿En qué trabajas? tengo algo nuevo. Mira esto. Wozniak construyó una computadora con un microprocesador como la Altair, pero le añadió otros 2 componentes clave: un teclado y un monitor. En lugar de tener que perforar códigos en papel, la programación ahora se puede escribir directamente con el uso de las mismas teclas que se encuentran en una máquina de escribir.
Fue un momento de eureka. Yo podía digitar comandos en la computadora y ellos aparecían en mi pantalla de televisión. A estas cosas que yo llamo momentos eureka, son sorpresas que incluso uno se da cuenta de lo importantes que iban a ser para el funcionamiento de las cosas. Jobs queda intrigado inmediatamente. Pero a diferencia de Wozniak, Jobs está menos interesado en cómo funcionan las computadoras y más interesado en cómo puede venderlas. Steve era un hombre de negocios completo. Él quería la compañía. Yo solo quería crear productos geniales. Y esa era prácticamente nuestra relación. Necesitábamos el uno del otro. Bill Gates espera noticias de su socio Paul Allen, quien hace una demostración del software que crearon para la Altair. Ok, esto es solo un lenguaje básico que escribimos, pero déjenme digitar algunos comandos y mostrarles cómo funciona. No sabes cuáles ideas tendrán el mayor potencial hasta que realmente las pones en práctica. Algunas veces alguien tiene una idea y tú dices, vaya, esto en verdad podría revolucionar el mundo. ¿Paul? Gates y Allen acaban de vender el primer programa de software para una computadora personal. Es suficiente para inspirar a Bill Gates a tomar el riesgo más grande de su vida. A la edad de 19 años, deja la Universidad de Harvard y junto a Paul Allen abre una empresa pequeña en un centro comercial de Albuquerque. La llaman Microsoft. En una cochera de California, otra empresa ambiciosa nace. Steve Jobs cree que puede vender la última computadora diseñada por su socio Steve Wozniak. Después de todo, tiene 16 veces más memoria que la Altair 8800. Ahora tiene que darle un nombre fácil de recordar. Pensaba en Executech. Tal vez Computadoras Personales Inc. No. Era un hombre brillante porque hizo reír a la gente. Fue una especie de disyuntiva. Manzana y computadora. Esas dos palabras no tenían relación, pero sonaba amigable. Le quitó la severidad a la palabra computadora. Sin embargo, un nombre ingenioso no hará que sea más fácil vender su creación. Como pueden ver, usamos el teclado ASCII y también el chip MOS 6502. ¿Por qué no usaron el Intel 8080? Es más compatible. Puedes ver el Si diseño quieren saber aquí. más, compren una. Ya dijimos suficiente. Incluso con la adición revolucionaria de un teclado y un monitor, la Apple I fracasa. Jobs solo vende 200 unidades a aficionados a las computadoras. Pero Jobs y Wozniak no están listos para darse por vencidos. Sabíamos que íbamos a tener éxito. Nunca pensamos que íbamos a fracasar. Sabíamos que conmocionaríamos al mundo y que estaríamos delante de los demás intentos de construir computadoras baratas y que el mundo sería nuestro. Mientras Steve Wozniak trabaja para que sus procesadores sean más rápidos, Steve Jobs sabe que necesita hacer que la computadora sea más atractiva. No solo para los entusiastas de la informática, sino para todo el mundo. Comienza a imaginar una máquina completamente contenida,
al incorporar todos los componentes necesarios en un diseño revolucionario fácil de usar. La llaman la Apple II. Era simplemente una belleza. Steve Jobs trajo un diseño diferente y una dimensión espiritual a la computación. Miró el zen de la computación y fue capaz de darle un sentido de belleza a la computación. La Apple II está a punto de cambiar para siempre el negocio de las computadoras. Y un hombre está decidido a no quedarse atrás. Mentes brillantes. Steve Jobs, de 22 años de edad, cree que algún día cada hogar tendrá una computadora personal. Y ahora está a un paso más cerca de hacer realidad ese sueño. En junio de 1977, la Apple II es lanzada y no se parece a nada que el público haya visto antes. Su diseño fácil de usar es un éxito instantáneo con los consumidores. Y a un año de su lanzamiento, la compañía cuenta con $8 millones en ventas. Comenzamos a vender de inmediato. Estábamos tan avanzados en el mundo de las computadoras. Era el color, era gráficos, estábamos a años luz de todos los demás. Apple tiene su primer éxito. Pero cuando Bill Gates mira la computadora, ve una manera de hacer avanzar su propia compañía, Microsoft. La Apple II puede ser perfecta para los consumidores cotidianos, pero su programación no es compatible con la mayoría de los softwares de negocios en el mercado. Gates sabe que puede darle la habilidad de ejecutar programas de negocios. Él puede sacar provecho del éxito de Apple. Gates y sus ingenieros pasan meses en el desarrollo de la Softcard, una placa de circuitos que se conecta directamente a la Apple II y deja que ejecute software de negocios. Pero para que Microsoft se beneficie de su diseño, dos de las mentes más grandes de la industria de las computadoras tendrán que encontrarse cara a cara. Sí se ve bien. Por fuera. Lo que hay adentro es lo que importa. ¿Sabes escribir códigos? Contrato gente para eso. Steve Jobs y Bill Gates eran como un sistema estelar binario. Desde la década de 1970 orbitaron uno alrededor del otro. Cada uno tiene una gran fuerza gravitacional. Ahora podrás ejecutar todo. Procesadores de texto, hojas de cálculo. Bill Gates acaba de darle a Steve Jobs una manera de convertir su computadora casera popular en una máquina de negocios poderosa. Es una victoria para Apple y para Microsoft. Para 1980, vender softcards a los usuarios de Apple se ha convertido en la fuente de ingresos principal de Microsoft. Y la compañía triplica sus ventas. Pero Bill Gates ya mira más allá de Steve Jobs y fija su vista en el nombre más grande de la tecnología, IBM. Durante décadas, IBM estuvo a la vanguardia del negocio de la tecnología, pero ahora quieren entrar en el negocio de las computadoras personales. Lo que Gates vio que era importante era que IBM iba a ser grande en esa área, por lo que quería ser el software principal en esa PC.
Realmente lo que buscamos es un sistema operativo. ¿Un sistema operativo? Pensé que solo necesitaban lenguajes de programación. Podemos ir con otro proveedor. Es decir, tenemos un sistema operativo. Gates hace un trato con IBM. Aunque Microsoft en realidad no creó un sistema operativo todavía. Pero Bill Gates sabe dónde puede conseguir uno. ¿Cómo suenan 50,000? Suena increíble. ¿Para quién lo quieres? Es confidencial. Gates le compra un sistema operativo ya terminado a una compañía de software pequeña y lo renombra Microsoft DOS. Básicamente dijeron, vamos a pagarle $50,000 y podremos hacer con esto lo que queramos. Y la compañía estuvo feliz de vendérselos. Armado con un sistema operativo, Bill Gates ahora tiene la ventaja. Así que cuando regresa a IBM, hace una demanda no negociable. Quiero poder vendérselo a terceros. Gates hace software. Y el software era el rey. Así que Gates tuvo la idea astuta de crear un software para cualquier dispositivo. Y creo que IBM no pensó en ello en términos de hacia dónde se dirigía. Gates negocia una licencia no exclusiva de Microsoft DOS para IBM. Ahora, Microsoft tiene el derecho de vender su sistema operativo a cualquier compañía de informática en el mundo. Eso probablemente se ubica como el mayor acuerdo comercial de la historia. El dinero que DOS trajo hizo de Microsoft una compañía muy rica. Y cuando tienes mucha riqueza, tienes mucho poder. Y puedes comenzar a darle forma a una industria. Steve Jobs ha observado de lejos mientras Bill Gates domina el negocio de las computadoras. La respuesta de Apple a la computadora personal de IBM fue una burla. Creían que era una caja grande, poco elegante y torpe, pero también eran inteligentes y sabían que cualquier cosa que hiciera IBM sería dueña de un pedazo de ese mercado. Jobs sabe que si quiere mantener competitiva a Apple, necesita una gran idea. Jeff Raskin sugirió ir al centro de investigaciones de Xerox. Dijo que ellos tenían cosas que debíamos ver. Ellos mantienen las cosas en secreto, son algo reservados. Sí. ¿Qué tipo de cosas geniales tienen en Xerox Park? Algo de programación orientada a objetos, cosas de la red. Nada tan emocionante como lo suyo. Les diré algo. Les dejaré invertir $1 millón en nuestra compañía, si nos dejan ver sus instalaciones. ¿Podemos hacer eso? Steve Jobs no tiene idea de que lo que está a punto de ver transformará su vida, su compañía y el mundo. Mentes brillantes. Para 1980, la Apple II se ha convertido en una de las computadoras más populares del mercado, con ventas que alcanzan los $117 millones. Pero para Steve Jobs no es suficiente. Y lo que está a punto de ver en el Centro de Investigaciones de Xerox cambiará todo. Quiero probar.
vimos pantallas con ventanas que se abrían, una ventana con un programa en ejecución y otra ventana con otro programa. No entendíamos todo lo que tenían y la importancia de ello, pero la apariencia visual era muy drástica. Mi comentario para Steve fue, una vez que tengas eso, no querrás otra cosa. Sabías que una vez que tuvieras esta máquina, la querrías para siempre. Pero lo que Xerox ve como un experimento, Steve Jobs lo ve como una oportunidad. Como Xerox era una compañía grande, no sabían cómo convertir eso en una PC. Y Steve decía, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. En Xerox lo arruinan, nosotros sabemos cómo hacer esto. Jobs toma la idea de una interfaz gráfica de usuario de Xerox y crea un equipo para incorporarla en una computadora nueva llamada Macintosh. Andy, ahora estás en el equipo Mac. Burrell, tú también estás en él. Y Mike, tú vendrás también. Reunión de diseño mañana a las 8 de la mañana. Jobs hace una solicitud no negociable. Todos en el equipo deben ser tan apasionados como él. Steve Jobs tenía una visión determinada. No era particularmente agradable tratar con él gran parte del tiempo. Apesta. Hay historias ¿Entiendes? asombrosas acerca de la presión bajo la que estaba el equipo Macintosh. Pero también era el tipo más carismático del planeta, de acuerdo a cualquiera que alguna vez lo conoció o trabajó con él. Con la construcción de la Macintosh exigiendo toda su atención, Jobs se da cuenta que necesita un líder empresarial consumado para dirigir Apple. Steve necesitaba a alguien que pudiera ser un gerente firme y un comerciante. Porque Steve estaba en todas partes, él no era un buen gerente. En 1983, el ex ejecutivo de Pepsi, John Scully, funge como el nuevo director ejecutivo de Apple, mientras Jobs está cerca de terminar la Macintosh. Estamos listos. ¿Todos los mejores? ¿Sí? ¿Todos por la Mac? ¿Quién era el software? Microsoft. ¿Confías en Gates? No hay nadie mejor. Lo que hizo por la Apple II fue impresionante. Una vez más, Steve Jobs invita a Bill Gates a participar en su última innovación. El texto es historia. Bienvenido al futuro. Al futuro de Apple. Steve da la idea de que van a hacer esta interfaz de usuario genial y gráfica. Y Gates piensa que es absolutamente maravillosa y está dispuesto a escribir software de Microsoft para ella. ¡Qué genial! Pero Gates percibe una oportunidad aún más grande para Microsoft. Creo que cuando Bill Gates vio la interfaz gráfica de usuario, puedo imaginar que no hizo otra cosa que pensar, tengo que regresar y contarle a mis muchachos, porque así se interactuará con las computadoras en el futuro. ¿Qué hay de malo con las nuestras? Están muertas. En las de él se pueden mover ventanas, tener dos abiertas a la vez. ¿Por qué no hacemos algo parecido? Tenemos que ganarle de golpe. Esto tiene que suceder ahora. Bill Gates decide ir directamente tras Apple. Le ordena a su equipo comenzar a trabajar en una interfaz gráfica de usuario a la que llaman gestor de interfaz. Un niño podría utilizarla y eso queremos. Pero para el otoño de 1983, finalmente le quedaría un nombre diferente: Windows. Cuando la noticia de Microsoft Windows llega a Steve Jobs... ¿Estás sentado? Él está a solo semanas de lanzar la Macintosh, la idea a la que le dedicó los últimos 3 años de su vida.
El hombre que Jobs pensó que era un aliado declaró la guerra. Gates, tráelo aquí ahora. Mentes brillantes. Steve Jobs y Bill Gates le apuestan su futuro a la misma estrategia revolucionaria de software para la computadora personal. Pero en el esfuerzo por llegar primero al mercado, los ex socios ahora están en guerra. Gates, tráelo aquí ahora. ¿Así tratas a tus amigos? Yo confié en ti. Te hice parte del Apple II. Te hice parte de Macintosh. Teníamos una alianza, teníamos un trato que tú aceptaste. Y ahora nos robas. Nos matas y no voy a tolerarlo. Bill Gates es un tipo listo y un hombre de negocios inteligente y vio una oportunidad. Quería crear una gran computadora, quería crear una gran compañía, una compañía fuerte. Y haces lo que tengas que hacer para lograrlo. Windows está a 2 años de estar listo. Pero Bill Gates sabe que tiene que hacer el anuncio antes que Jobs. Estoy aquí para mostrarles lo más destacado de nuestro próximo producto. Soporta una interfaz gráfica fácil de utilizar. El tiempo es un factor muy importante en estas cosas. Es como... Comencemos. Algo de la nada. Ese es el espíritu de Silicon Valley. El sueño de Steve Jobs fue robado. Pero a diferencia de Gates, él tiene un producto que funciona y que está listo para venderse. Y un talento natural para comercializarlo. Muchos de nosotros trabajamos en Macintosh por más de 2 años. Hoy, por primera vez en la historia, quisiera que Macintosh hablara por sí misma. Hola, soy Macintosh. En verdad es genial salir de esa bolsa. La Mac era la máxima fusión de belleza con tecnología. La primera máquina verdaderamente hermosa del mundo. Parece como si te sonriera. Parece amigable. Eso hizo feliz a Steve Jobs. La presentación de la Macintosh fue un éxito. Pero la computadora es lenta y lucha por encontrar compradores. Las ventas de la Macintosh cayeron drásticamente. Teníamos una fábrica diseñada para construir 80,000 Macintosh al mes y las ventas cayeron a 500 al mes. Nuestras acciones de Apple cayeron a la mitad. Esto es algo aterrador para una compañía. Estuve con el departamento de diseño y esta será Steve, la... no hay nadie que admire tu genialidad y visión más que yo. John, ¿qué dices? La Junta decidió que lo mejor es que renuncies. Steve Jobs creó una junta de personas que eran todas casi como figuras paternas para él.
Y ellos miran que el muchacho, Steve Jobs, se había vuelto indisciplinado, gastaba demasiado dinero y se enemistaba con la gente y finalmente votaron para sacarlo de la compañía que él fundó. Steve me dijo que fue como una patada en el estómago. Mentes brillantes. En 1985, la Macintosh falla al conmocionar al mundo. Y Steve Jobs, el fundador de las computadoras Apple, está fuera de su propia compañía. El hombre que una vez pareció un pionero imparable fue hecho a un lado. Mientras su rival, Bill Gates, hace de Microsoft un imperio. Microsoft DOS se convirtió en el sistema operativo estándar de millones de computadoras. Y el 20 de noviembre de 1985, Bill Gates y Microsoft le presentan Windows al mundo. La genialidad de Gates fue darse cuenta que habían muchos fabricantes de computadoras, pero alguien tenía que hacerlas escribir para las mismas especificaciones. Tenía que haber un sistema operativo estándar que básicamente domara al oeste salvaje de las PC. Windows rápidamente se apodera del negocio de las computadoras. Para finales de la década de 1980, el 80% de las computadoras del mundo usan los sistemas operativos de Microsoft y convierten a Bill Gates en el multimillonario más joven del mundo. Pero ahora, Gates va aún más lejos. Microsoft comienza a agregar programas adicionales a sus sistemas operativos. Ahora, cualquiera que compre una PC automáticamente obtiene las hojas de cálculo, procesadores de texto y otros programas de Microsoft, ya sea que los quieran o no. Bill Gates es un genio en el montaje de las partes que se necesitaban para crear la industria del software de las computadoras modernas. Pero él lo hizo de tal forma que consiguió que sus rivales lo llamaran monopolista. Un abusador. A mediados de los años 90, las tácticas agresivas de Microsoft comienzan a ser contraproducentes. Los competidores acusan al gigante del software de monopolizar la industria. La agrupación del software llevó al Departamento de Justicia a investigar muchos reclamos de que las prácticas comerciales de Microsoft eran injustas. De hecho, reprimían la innovación en el mercado, sofocaban el desarrollo de aplicaciones de software de terceros. A medida que aumentan los problemas legales de Bill Gates, a su competidor Apple no le va mejor. Apple sin Steve Jobs no es innovadora. Solo explotan la línea antigua de productos. Ni siquiera tienen un buen sistema operativo nuevo. Con Windows en el dominio de la industria, las acciones de Apple caen 4%. Y en 1996, la compañía pierde $1.000 millones. Apple tenía problemas y pasa por una serie de directores ejecutivos que no la hacían progresar. Tenías a Scully, a Gil Amelio, a Spindler. Apple estuvo a unos 2 meses de la bancarrota. Apple se encuentra al borde del colapso. Así que 12 años después de obligarlo a salir, la Junta le pide a Steve Jobs que vuelva. Pero antes de comenzar a hacer innovadora a Apple una vez más,
Jobs sabe que necesitará una inyección de dinero, y rápido. Para obtenerlo, tendrá que recurrir a una fuente inesperada. Hola, Bill. Mentes brillantes. Bill Gates está bajo investigación por tener un monopolio. Steve Jobs vuelve a la compañía que fundó, pero está al borde de la bancarrota. Hola, Bill. Steve. Escuché que haces amigos en el Departamento de Justicia. Y tú volviste a un barco que está a punto de hundirse. Si Apple cae, no tendrás competencia. Pero si nos mantienes en el juego, puedes seguir ganando. Piénsalo. Para Gates no era conveniente que Apple se fuera en esa etapa del juego. Si no tienes competidor, las personas dicen que eres dueño del mercado, y eso no es algo bueno. Es mejor tener un competidor débil que ningún competidor. Bien, me gustaría hablar acerca de los socios significativos. Apple vive en un ecosistema y necesita ayuda de otros socios. Y resulta que tengo un invitado especial hoy, vía satélite, y me gustaría traerlo al escenario en este momento. Buenos días. Este fue un momento memorable. Cuando Steve Jobs puso a Bill Gates en esa pantalla, los seguidores de Macintosh lo abuchearon. Fue denigrado como monopolista, como abusador. Ellos odiaban Windows, odiaban las PC y odiaban a Bill Gates. A pesar de la reacción inicial, Microsoft invierte $150 millones en Apple. Y Jobs no pierde tiempo para cambiar a Apple. Steve simplemente toma el control total y se asegura de que los productos sean implacablemente hermosos. Como la iMac original, con sus colores translúcidos y su diseño en forma de conejo. 7 minutos para cargar una canción. En el 2001, Steve Jobs va más allá de las computadoras. El reproductor MP3 que arruinó mi día. A productos totalmente nuevos como el iPod. Háganme algo mejor. Nadie sabía que necesitábamos 1000 canciones en nuestro bolsillo. Todos teníamos reproductores de MP3. Pero Steve dijo no. Voy a crear algo que será tan genial que las personas no sabrán que lo quieren, pero una vez que lo vean, lo querrán. Todo el mundo dice, excelente, pero Steve dice no. Alguien será tan inteligente como para poner esto en un teléfono y estaremos fuera. Así que crea el iPhone. En el 2007, los fanáticos esperan en fila hasta más de 100 horas para comprar lo que se convertiría en la maravilla distintiva de Steve Jobs, el iPhone. Y Apple está en camino de convertirse en una de las compañías más rentables del mundo. El concepto de que podrías llevar y sostener estas supercomputadoras en tus manos y hacer toda clase de cosas con ellas e interactuar con el mundo es una gran idea. Si tuvieras que elegir a la persona que impactó a la tecnología más que nadie en esta era, tendría que ser Steve Jobs. Mientras la reputación de Steve Jobs se eleva, Bill Gates tiene un problema de imagen. Y me gustaría traerlo al escenario en este momento. Él quería ser amado y quería que su nombre pasara a la historia, en el panteón de los hombres grandes.
En un esfuerzo por redimir su legado, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, se dedica a la filantropía. Estaba motivado a convertirse en un filántropo, no solo para hacer del mundo un lugar mejor, sino para rehabilitar su imagen. La fundación Bill y Melinda Gates se convierte en la fundación privada más grande del mundo. Gates ahora es muy compasivo, muy sabio, y él piensa que todos somos parte del mismo equipo. Él hará que el mundo sea un lugar mejor. Por años, Steve Jobs le restó importancia a la noticia de que sufre cáncer de páncreas. Pero en el 2011, sus problemas de salud obligan a Jobs a renunciar como director ejecutivo de Apple. Quizás no sabía que moría, pero sabía que tenía poco tiempo en este planeta. La muerte se convirtió en un motivador importante para él, y si lo piensas, todo aquello por lo que las personas lo recuerdan hoy en día, lo hizo en esta etapa. Su muerte se llora en todo el mundo, por legiones de fanáticos tan devotos al hombre como a sus máquinas. Al año siguiente de su muerte, Apple se convertiría en la compañía más valiosa de la Tierra. La relación entre Steve Jobs y Bill Gates era muy compleja. Eran como hermanos en cierta forma. Estuvieron juntos en cada paso del camino, a veces rivales, a veces amigos. Se trataron mal, pero finalmente se reconciliaron, porque fueron los dos pioneros que construyeron la industria. Este programa incluyó dramatizaciones inspiradas en la historia. Algunos eventos se cambiaron con fines dramáticos. Vamos a ver lo que es el segundo examen. Está por acá, la misma dinámica que les expliqué con el primero. Y sería esto: investigación de forma clara a continuación. Es una investigación acerca de las partes de la computadora, nada más, algo que no es nada del otro mundo, algo bastante sencillo. Y igual, la misma dinámica, lo anotan acá, me lo guardan en PDF y me lo mandan con todo lo demás. Eso sería, muchas gracias.